Ese es el otro mandamiento que nos llevamos el día de hoy también. ¿Cuál es nuestro Betel? El lugar donde vayamos. Ese es el lugar donde vamos a establecer la autoridad de Dios espiritualmente. Nosotros llegar y asaltar. Nosotros llegar y tomar ese lugar. Porque declarar un lugar santo para Dios. Amén. Dice el versículo 7, y edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Aquí vemos el término El. El quiere decir, en hebreo quiere decir Dios. El Betel, el Dios del lugar donde habla Dios. Eso quiere decir El Betel. Y nosotros tenemos que aceptar y reconocer que Él, ese es el Señor. Amén. Dice el Señor, yo soy la vida verdadera, yo soy la luz del mundo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Pero Él es el único, el Señor. Amén. Dice, y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel. Dice el versículo 8, aquí vemos otro episodio en la vida de Jacob. Hasta ahí venía toda la autoridad, hasta el versículo 7 venía desarrollándose toda esa etapa de establecer el reino de Dios y de establecer la conversión y la autoridad de Jacob ante el pueblo que iba con él siguiéndolo. Pero inicia en el versículo 8 otra etapa en la vida de Jacob. Empieza una prueba importante. Y aquí se trata de Débora. Dice, entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Aquí decimos una etapa importante también de la conversión de Jacob, porque ahí empezó el tiempo de la prueba. Débora era una persona cercana a su familia, una persona muy apreciada por él, porque era el ama de su madre. ¿Sí? Ella era la persona que había acompañado desde la niñez a su madre Rebeca. Entonces, por lo tanto, imagínense todo el vínculo familiar que había con esta mujer, con Débora. Obviamente, al momento de que llegaron a este lugar y fue muerta esta mujer Débora, hubo una tristeza, hubo una prueba por la que pasó Jacob. Y si no fuera tan importante en su vida de Jacob, no estuviera aquí escrito en esta palabra, pero el versículo 8 lo dice especialmente, y fue sepultada al pie de Betel, al pie de este lugar donde había levantado Jacob el altar para Dios, debajo de una encina, y la cual fue llamada Alon Bakut. Entonces, como les decía, en nuestra vida, en nuestro caminar como cristianos, sabemos que muchas de las veces nos acontecen pruebas, pero Dios está con nosotros, así como estuvo con Jacob, y como vamos a ver enseguida. Dios, en medio de las pruebas donde nos encontremos de diversas maneras, Dios está con nosotros. Así como dice el versículo siguiente, el versículo 9 dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y yo ahí me detengo también un poquito, porque decir, después de la tristeza de haber perdido a este ser querido, vino Dios y lo bendijo, y podemos decir, y lo consoló también. Entonces, cuando nos encontremos en diversas pruebas, recordemos, Dios está siempre con nosotros. Dios está con nosotros y no tenemos que dudar en lo absoluto. Aunque parezca algunas de las veces que Dios no se acuerda de nosotros, que Dios nos ha dejado, recordemos, así como estuvo con Jacob, está con nosotros.
en medio de la prueba, sea de cualquier índole, Dios está con nosotros y Él está ahí para consolarnos y para levantarnos. Amén. El versículo 10 y dice: y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, pero no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Dios le cambió de nombre y ya no era este hombre tímido que decíamos, ya no era este hombre indeciso, ya no era este hombre inseguro, falto de autoridad, sino que ahora le estaba cambiando el nombre y le dijo: ahora tú eres Israel. Nosotros también, cuando fuimos convertidos, Dios nos llamó cristianos, Dios nos llamó hijos de Dios, Dios nos llamó su especial tesoro, Dios nos llamó su pueblo escogido, Dios nos llamó su real sacerdocio, y de esa manera también Dios nos cambió el nombre, así como se lo cambió a Jacob. Amén. ¿Acepta usted ese nombre? ¿Acepta usted el nombre que le ha dado Dios? ¿Acepta usted el nombre de ser llamado hijo de Dios? Cada uno de nosotros, Dios nos cambió el nombre y ahora nos dio una identidad completamente diferente, así como se la dio a Jacob. Dios le trajo bendición al momento de cambiarle su nombre. Dice el versículo 11: también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Fíjense qué interesante este versículo, porque en primer lugar lo que está sucediendo es que la promesa que Dios le había dado a Abraham y que Dios le había dado a Isaac, que de ellos saldría una descendencia, un pueblo que sería multiplicado, así como los granos de arena en la playa, así como la cantidad de estrellas en el cielo, así va a ser multiplicado su descendencia de ellos. Y en Israel estaba haciendo ya cumplir esa promesa que les había dado a los patriarcas. Israel, precisamente, al cambiarle el nombre, ya empezó a llamarse como una nación. Y vamos a ver más adelante en este mismo capítulo cómo Dios estableció a través de sus hijos cada una de las poblaciones que se ha logrado, y que hasta el día de hoy está el pueblo de Israel, el pueblo escogido. Sin embargo, espiritualmente Dios ha seguido cumpliendo esa promesa, porque el Israel que espiritualmente ha establecido Dios en todas las naciones, en todo el mundo y en todas las lenguas y en todas las razas, es la Israel espiritual en la cual pertenecemos nosotros. Esa es la promesa que estaba empezando a cumplir Dios en este día. Amén. Nosotros somos el Israel espiritualmente, porque a través de Jacob, Israel estaba haciendo, es decir, Jacob, a quien le cambió el nombre a Israel, le estaba tomando una tipificación de nuestro Señor Jesucristo. A través del Señor Jesús, el Israel espiritual, venimos a ser nosotros pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios especialmente. Así es que nosotros somos llamados israelitas espiritualmente, y lo dice la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. La tierra, dice el versículo 12, la tierra que le he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Y se fue Dios de él, y se fue de él Dios del lugar de donde había hablado con él. Es decir, cumplió esa visita del Señor, cumplió esa palabra y se retiró momentáneamente, digamos, de su presencia, pero habiéndole dejado esa bendición, habiéndole dejado esa promesa que ahora nosotros alcanzamos a través de esa palabra que le había dado Dios mismo a Jacob. Amén. A Israel ahora. Dice, y Jacob, el versículo 14, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Libación viene siendo precisamente una ceremonia donde el lugar es rociado con aceite y bañado con aceite, que es
declarado un lugar santo, declarado un lugar especial. Y ese es el lugar también donde nosotros, donde decíamos, Dios nos ha llamado a que hagamos un altar. Y nosotros también espiritualmente y simbólicamente derramamos nuestro aceite en nuestro lugar. Hace un año que tuvimos mi esposa y yo la fortuna de comprar una nueva casa. Antes de irla a habitar, fuimos y ungimos con aceite todos los lugares y las puertas y las ventanas y todo, declarando el lugar una bendición para Dios, declarando nuestra casa un lugar para Dios, donde habita la presencia del Espíritu Santo y de Dios mismo con nosotros, con nuestra familia. Y eso es lo que Dios también quiere que hagamos. El lugar donde estemos sea un lugar declarado santo para Dios, amén. Y que hagamos una libación espiritualmente, simbólicamente, hacer también una libación y derramar el aceite espiritual en el lugar donde nos encontremos, amén. Dice el versículo 15: y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había estado con él, Betel, el lugar donde está Dios, el lugar donde habla Dios. Versículo 16: después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Iban hacia este lugar y ahí hubo otra prueba especial en la vida de Jacob. Aparentemente el trabajo de parto, aparentemente el nacimiento de otro hijo, pero no sabía que iba a acontecer algo especial en esa etapa de su vida. Iba a acontecer una prueba también muy dura. La mujer que él había amado más en su vida, la esposa que había sido la esposa especial en su vida, iba a acontecer. Dice el versículo 17: y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Sigue el versículo 18: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. ¿Qué sucedió? La mujer que él más había amado, la mujer por la que había entregado su trabajo durante 7 años, y que después de que había sido engañado y trabajó otros 7 años más por buscar y por tener por esposa a la mujer que él amaba tanto, ahora la había perdido. Imagínense qué prueba tan dura, qué prueba tan difícil. De manera que la partera inclusive le llamó al niño Benoni, que decía: el hijo de mi dolor, el niño de mi dolor. Mas Israel no quiso ese nombre para su hijo. No quería que su hijo le estuviera recordando con su nombre una pérdida, que le estuviera recordando un dolor, que le estuviera recordando algo triste, un capítulo triste de su vida. Sino dijo: yo lo voy a llamar Benjamín. Y Benjamín quiere decir el niño de mi mano derecha. Es decir, podríamos decir el báculo que me va a acompañar, el bastón que me va a acompañar, el que me va a sostener, el que me va a dar aliento todos los días, el que me va a levantar, el que me va a hacer tener ánimo todos los días. Fíjense qué contraste, ¿no? Realmente cuando la partera le estaba dando un nombre de tristeza, de amargura, el niño de mi dolor, el hijo de mi dolor, ahora Jacob le estaba llamando el de mi mano derecha, el que me sostiene, el que va a ir conmigo constantemente, el que me va a dar ánimo, el que me va a hacer recordar a esta esposa amada que una vez tuve. Entonces, así es como estaba recibiendo una bendición especial y fue consolado para todos los días de su vida con este hijo Benjamín. Dice: y así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Es decir, este lugar que era conocido como Efrata
también es el lugar Belén, donde nació el Señor Jesús cuando era bebé, donde fue María y tuvo